Buenas tardes, compañeros y profesor. A nosotros nos tocó hablar sobre seguridad en los sistemas de archivos y respaldo y recuperación de datos. El equipo está conformado por Hernández Paola, López Jair y Donadieu Damián, su servidor. Bueno, comenzamos con esta exposición. Bueno, el primer tema que abarcaremos será seguridad en los sistemas de archivos. Bueno, para comenzar esta exposición, los archivos nacen con la necesidad de almacenar y recuperar información. Mientras un proceso está ejecutándose, puede almacenar cierta cantidad de dicha información dentro de su propio espacio de direcciones virtual. Esto se refiere a que hay diferentes formas de almacenar y resguardar la información obtenida o la información que se desea eh, se, se desea respaldar. Bueno, ¿qué es un sistema de archivos? Un sistema de archivos son los métodos y estructuras de datos que un sistema operativo utiliza para seguir la pista de los archivos en un disco duro o partición, es decir, de manera en que se organizan los archivos, al igual que este es un componente que controla cómo se almacena y recuperan los datos, el cual los datos son colocados en un medio de almacenamiento. Sería un gran cuerpo de datos sin manera de saber dónde termina un dato y comienza el siguiente. Para eso mm, el encargado de administrar y facilitar el uso de las memorias periféricas, ya sean secundarias o terciarias. Eso también es una de sus funciones. Ok, bueno, ahora comenzaremos con los mecanismos de acceso a archivos. Existen varios mecanismos para acceder a los archivos. Pero antes de mencionarlos, hablaremos un poco sobre qué es un mecanismo, el cual eh, también se les pueden llamar descriptores de archivos, lo cual este es un bloque de control de archivos que contiene información que el sistema necesita para administrar un archivo. Esta estructura puede que es muy dependiente del sistema, puede incluir la información como nombre simbólico del archivo, localización del archivo en el almacenamiento, organización del archivo, fecha y tiempo de creación, fecha de destrucción y la fecha de la última modificación. Para hablar, comenzaremos con el primero, que es mecanismos de control de acceso, el cual control tiene control de un sistema de información especializado en detectar los intentos de acceso, permitiendo el paso de las entidades autorizadas y denegando el paso a todas las demás. El método de acceso secuencial significa que un grupo de elementos es ascendido en un predeterminado orden secuencial. Es a veces la única forma de acceder a los datos, por ejemplo en una cinta de cassette. También está el método de acceso directo o dispersión, el cual sí es se va como organizando la información de diferente forma. El método de acceso secuencial indexado. Este método es muy común a disco que almacena datos en forma secuencial, al tiempo que mantiene un índice de campos claves para todos los registros en el archivo para acceso directo. Ahora continuamos con los atributos de ficheros. Un atributo de archivo, a menudo denominado atributo o flag, es una condición específica en la que se puede existir un archivo o directorio. Los sistemas operativos de la computadora como Windows
pueden etiquetar los datos con atributos de archivo específicos para que los datos puedan ser tratados de manera diferente a los datos con un atributo desactivado. Un atributo se considera set o cleared en un momento dado, lo que significa que está activa o no. Como se mencionaba, si está desactivado entonces es cleared, y si está activado sería set. Los archivos y carpetas no se modifican cuando se aplican o eliminan atributos, sino que el sistema operativo y otros programas los entienden de forma diferente. Buenas tardes, profesor y compañeros. Les hablaré sobre la protección de archivos. La protección de archivos se aplica principalmente a la distribución de archivos a ubicaciones y destinatarios fuera del sistema de administración normal de archivos de una organización. Por lo tanto, normalmente aplicaría protección de archivos con copias de archivos de TGN que dejen de estar bajo su control. Entonces, la protección de archivos cuenta con los siguientes componentes, que sería encriptación, destinatarios, derechos y caducidad. Cada uno de estos puntos que se mencionó anteriormente tiene un significado o tiene un porqué. La encriptación es tener un mayor control y una mayor restricción para el archivo. Los destinatarios sería a quién van dirigidos los archivos, porque no cualquiera puede hacer uso de ellos. Los derechos, ¿cuáles son las formas o las normas que tienes para poder ingresar a dichos archivos? Y la caducidad, como todo, ¿no? Tiene una expiración donde el archivo va a tener una invalidez, no va a servir para nada. Distinción de autor y usuario. Es importante distinguir entre el autor, la persona que protege el archivo y tiene derechos ilimitados, y los usuarios, las personas que abren y trabajan con un archivo ya protegido. La protección de archivos supone que cualquier usuario que tiene acceso físicos de lectura y o escritura a un archivo no protegido está autorizado a protegerlo. En otras palabras, el autor simplemente es la persona que primero protege el archivo. En otras palabras un poco más entendibles, el autor es la persona que desde un inicio protege el archivo y tiene todos los derechos ilimitados sobre él, ya que el usuario sería como que la segunda persona a cargo. Si el archivo no tiene protección, él es el encargado que tiene que realizar la protección para que no haya fuga de información o el archivo se dañe. Entonces, por ende, el principal responsable de todo esto es el autor y por consiguiente sería el usuario. Niveles de seguridad. Al usar protección de archivos, un autor puede proteger la propiedad digital en dos niveles, que sería excluyendo a personas no autorizadas y dos, restringiendo los derechos de uso a personas autorizadas. Excluyendo a personas no autorizadas sería el autor protege un archivo encriptándolo, luego autorizando solo certificados digitales y o contraseñas para acceder al mismo. Es posible que alguien abra un archivo protegido sin un certificado o una contraseña autorizada. En el punto 2, que es restringiendo los derechos de uso a personas autorizadas, es el autor usa un certificado digital o contraseña para restringir el uso del usuario. Específicamente, el autor restringe el derecho del usuario a imprimir, exportar y o modificar el archivo, o establece un límite de tiempo en los derechos del usuario para acceder al archivo ya mencionado. El autor también puede especificar una URL de autenticación que funcione como un control dinámico en un derecho del usuario para acceder a dicho archivo.
Punto 5.5. Respaldo y recuperación de datos. Respaldo y recuperación de datos. La copia de seguridad, también llamada respaldo o backup, se refiere a la copia de archivos físicos o virtuales o base de datos a un sitio secundario para su preservación en caso de falla del equipo u otra catástrofe. La copia de seguridad es algo esencial en los archivos en los equipos de cómputo, es algo que tal vez nos salva la vida en ciertas circunstancias que se nos llega a dañar la computadora o hasta en el mismo celular. Entonces tenemos que siempre hay un respaldo para que nuestra información quede ya guardada en la nube y no tengamos que estar como que viendo de qué forma poder volver a conseguir esa información. Entonces siempre es importante realizar un respaldo o backup, en sus siglas en inglés, para que no lleguemos a tener un problema. Recuperación de datos es el proceso de restablecer la información contenida en dispositivos de almacenamiento secundarios dañados, defectuosos o corruptos, inaccesibles o que no se puedan acceder de forma normal. Pues como su nombre lo dice, ¿no? Es recuperar datos que en su momento se dañaron y poderlos tener listos. Entonces, si se dan cuenta, es respaldo y recuperación, entre comillas, vendría siendo lo mismo, pero de diferente forma. Uno es que lo tienes guardado en la nube y otro es recuperar toda la información que está dañada de otra forma. Respaldo y recuperación de información. El proceso de respaldo y recuperación de información permite a las empresas mantener una continuidad de negocio, ya que en caso de pérdida de sus datos, estos pueden ser restaurados a partir de una copia de respaldo. En algunos casos, el proceso de respaldo y recuperación también permiten a las empresas mantener el cumplimiento de las normativas legales. Respaldo de información. Es el proceso mediante el cual se generan copias controladas y seguras de la información. Estas copias se guardan por tiempos definidos y se pueden utilizar para restaurar información en caso de pérdida, degradación o para consulta histórica. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre el respaldo de información. Sabemos que el respaldo de información es el proceso mediante el cual se generan copias controladas y seguras de la información. El respaldo es la copia de datos importantes de un dispositivo primario en uno o varios dispositivos secundarios, y para ello, en el caso de que el primer dispositivo sufra una avería electrónica o un error de una estructura lógica, sea posible controlar la mayor parte de la información necesaria para así poder continuar con las actividades rutinarias y evitar la pérdida generalizada de los datos. Para tener una importancia de un respaldo de datos, es más que nada radicar en que todos los dispositivos de almacenamiento masivo de información tengan una posibilidad de fallar. Por lo tanto, es necesario que cuenten con una copia de seguridad de la información importante que se quiera adquirir, ya que la probabilidad de que los dispositivos fallen es muy probable. Y para ello se tenga que tener una copia de seguridad almacenada ya sea en una memoria USB o en un disco o en la nube. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre los tipos de respaldo y medios de respaldo. Los respaldos completos, o también llamados backup completos o full, son aquellos en los que se guarda absolutamente toda la información de la computadora que se está utilizando. Es decir, que de perderla vamos a volver a disponer de la misma en su totalidad. La desventaja de este tipo de respaldo es que lleva mucho más tiempo del proceso de almacenamiento, como también ocupa muchísimo espacio. Ahora tenemos los respaldos incrementales. Este respaldo se respalda solamente las modificaciones que se han ocurrido desde el momento del último respaldo. Es el más rápido, pero tiene una cantidad de información sumamente ilimitada, o sea, literalmente no vamos a poder guardar muchísima información en este tipo de respaldo. Y ahora tenemos los respaldos diferenciales. En este tipo de respaldo solamente vamos a guardar los documentos que hayan sido modificados
respecto al último. Esto quiere decir que cada vez que un documento guardado sea modificado, se va a archivar absolutamente el cambio. De ahí tenemos nuestros medios. Antes se ocupaban muchísimo las cintas, ya que era muy removible y solo lo insertábamos en la computadora para grabar los documentos que deseábamos archivar y luego los extraíamos. Era el más utilizado, como les decía, en la antigüedad. Era muy económico y se podía guardar bastante información. También contábamos con los discos. Este es utilizado por la razón que es más fácil de manejar y es más económico, pero no se recomienda mucho ya que es el mismo, que no es removible, y esta forma se torna un poquito insegura ya que se puede dañar la computadora y asimismo se puede dañar lo que vendríamos siendo toda nuestra información, la podremos perder. Esto ya que, bueno, vamos a aclarar, ya que la unidad del disco duro es muy costosa, a lo cual esto es un poco seleccionado ante otros medios para respaldar la información. Y de ahí tenemos la red, y esta puede utilizarse como medio de respaldo siempre y cuando se combine con tecnologías de almacenamiento masivo. Ya este es muy veloz, pero también es muy caro, y dependientemente de la cantidad de documentos que necesitemos almacenar, puede ser muy efectivo y puede estar mucho a favor de nosotros, ya que todo el mundo cuenta con, ahora sí que una nube, y es más fácil de guardar la información hacia ella y subirla toda y almacenarla ahí. Ahora les voy a decir sobre las copias de seguridad local o los respaldos sin conexión de almacenamiento primario. Sabemos que los sistemas de almacenamiento primario modernos han evolucionado para ofrecer capacidades nativas más sólidas. Para el respaldo de los datos, estas características incluyen esquemas avanzados de protección, ya sea instantáneas y limitadas, y herramientas para replicar en una copia de seguridad secundaria o incluso en una copia de seguridad terciaria extrema. Los respaldos locales colocan copias de datos en discos duros externos o en sistemas de cinta magnética que generalmente se encuentran cerca de un centro de datos local, y esto hace que los datos se transmiten a través de una conexión de red segura o de una banda ancha o una intranet corporativa. Bueno, ahora tenemos los tipos de almacenamiento. Tenemos el almacenamiento público en la nube. Los usuarios envían datos a un proveedor de servicios en la nube y este les va a cobrar una tarifa de suscripción mensual basada en el almacenamiento consumido. Hay tarifas adicionales por ingreso o egreso de datos. Tenemos, por ejemplo, el Amazon Web Service, el Google Compute y el Microsoft Azure, que son actualmente los de mayor proveedores en una nube pública. De ahí tenemos el almacenamiento en la nube privada. Este se realiza un respaldo de datos en diferentes servidores dentro de un firewall de la compañía, generalmente entre un centro de datos local y un sitio de recuperación de desastres secundarios. Por esta razón es el almacenamiento en la nube privada, ya que a veces se denomina el almacenamiento interno en una nube. Y de ahí tenemos el almacenamiento híbrido en la nube. Este es usado el almacenamiento local y externo, ya que las empresas suelen utilizar el almacenamiento en la nube pública de forma selectiva para el archivo de sus datos y la retención de largo plazo. Utilizan el almacenamiento privado para el acceso local y la copia de seguridad para un acceso más rápido hacia sus datos más críticos. Bueno, ahora tenemos las ventajas de la nube. Tenemos entre estas ventajas las más importantes, podemos destacarlas como la eficiencia y la fiabilidad, ya que los proveedores de este servicio de respaldo disponen de la última tecnología en presentaciones y seguridad. Además, muchos lo monitorizan durante 24 horas y durante los 7 días y se preocupan mucho por tener debidamente todo actualizado. Después de ahí tenemos la escalabilidad. Sin grandes pagos, el proveedor establece un precio de gigabyte para ampliar la capacidad y nosotros tenemos que pensar en cómo ampliar el espacio en el disco duro solo para contratarla. Tenemos también las mejoras de la recuperación de los datos para pequeñas cantidades. Uno de los defectos de la copia en cinta es el lento acceso de los datos, como el backup en la nube. Accedemos a un disco duro online y el sistema más rápido para unos cientos de megas, pero para grandes cantidades que puede ser una tarea muy tediosa. Y por último tenemos la accesibilidad. Ante todo es una catástrofe en nuestra oficina. Podemos recuperar los datos con solo contar con un ordenador y una conexión a vía internet, ya que todo lo tenemos absolutamente almacenado como en nuestras nubes o en un fichero.
Así como contamos con unas ventajas, ahora les voy a mostrar las desventajas de una nube. Tenemos como principal la copia inicial de los datos. Según la cantidad de la información que tengamos en nuestros equipos, esto puede ser muy tardado. Después de ahí tenemos el límite del tamaño. Existe un límite de tamaño por un archivo que no debemos exceder. No tenemos que ampliarnos muchísimo más. Tenemos la discontinuidad del servicio. Si no tienes acceso a internet, tampoco vas a tener acceso a todos los datos que tenemos almacenados, ya que sin una red no se puede trabajar. Tenemos ahí por los costos de uso de datos móviles, o sea, la subida y bajada de los datos es absolutamente costosa. Tenemos la velocidad del servicio en acceso a internet, y esta puede mermar mucho, ya que la cantidad de servicio pues es muchísima, y esto hace que ahora sí que como tenemos muchísimos datos, nuestra red, si no tenemos una red adecuada, esto se haga muy lento y esto se haga muy tardado en ahora sí que en volver a recuperar nuestros datos o bajarlos y volver a meterlos en la computadora. Bueno, y por último les voy a dar mi conclusión. En esta tenemos las pruebas de que la copia de seguridad y la recuperación examinan las prácticas y las tecnologías de una organización para que la seguridad y la recuperación de los datos sea mejor, y así el objetivo es garantizar una recuperación de los datos más rápida y más confiable en el caso de que se tenga que surgir una necesidad. Es por ello que necesitamos contar con varias copias guardadas en una nube, en memorias USB o en discos duros o en sistemas de discos, o ya sea en nuestra nube. Y eso sería todo por mi parte. Mi conclusión sería proteger y cómo podemos realizar esta actividad para mantener asegurados nuestros archivos, sean importantes o no, ya que son de uso exclusivo del usuario o del autor. Diferenciamos los mecanismos de seguridad informática, así como su clasificación, entre otras cosas, así como los tipos de vulnerabilidad y de riesgo. Al igual que aprendimos las amenazas que se encuentran y cómo nos afectan, nos damos cuenta que el respaldo de información es muy importante porque nos facilita, como lo mencioné anteriormente, el estar buscando cómo adquirir esa información que se nos haya perdido o dañado. Entonces, en lo personal, creo que es muy importante, tanto personalmente como en empresas, en corporativos, en lo que sea, tener un buen respaldo de información para que así en algún momento lleguemos a tener alguna falla, ya sea con la computadora principal, con una computadora secundaria, podamos adquirir la información de forma rápida y al instante. Ok, para finalizar, para poder proteger y salvaguardar la información y también los archivos de todo tipo, ya sea personales o de menor importancia, dependiendo de la persona, es muy importante saber de qué forma almacenarla y o qué tipo de protección nos sería más útil para nuestro beneficio, ya que muchas veces las computadoras públicas tienen virus o son afectadas de alguna forma. Entonces, si uno desea guardarla en una USB, pues obviamente esta información está dañada. Al igual que lo más recomendable es tener varias formas de almacenar esa información y así poder recuperar los archivos y la información necesaria o de mayor importancia para después tenerla presente. Bueno, y eso sería todo por nuestras partes, así que muchas gracias por su atención.